Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer seminario de intercambio que realiza la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas, que es la continuación del viejo y querido Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Y dada la amplísima concurrencia que tenemos y la calidad de los visitantes que tenemos, es un hecho que es el primero, pero que va a haber otros. En primer lugar, quiero agradecerle a Ana Juanche, la subdirectora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, que nos acompañe, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que nos acompañe también hoy, y al comisionado Juan Miguel Petit, que integra la mesa que da por inaugurado el Congreso. Y muy especialmente a los calificadísimos ponentes que vienen a ilustrarnos desde muy lejos, en algún caso haciendo un esfuerzo enorme, a Cecilia Sánchez, ex ministra de Justicia de Costa Rica, a Mariana Marulanda, que llegada de España se toma el avión de Colombia para venir para acá, a Olga Espinosa de Chile, a Mario Juliano de Argentina, a Fernando Ávila, también de Argentina, que llegó de Canadá y se viene para acá. Así que un esfuerzo extraordinario que valoramos y que vamos a disfrutar en estos 2 días que se avecinan. Lo segundo es las disculpas por eventuales errores en la organización, porque es la primera vez y lo estamos haciendo nosotros mismos con alguna ayuda externa de apoyo, pero es la DINALI trabajando para esto y como decía al principio, es nuestra primera vez, y en esta primera vez, y teniendo que desplegar una logística tan compleja, a veces se nos puede pasar alguna cosa, pero que va a ser sustituida con mucho amor, con mucho cariño y con mucha buena voluntad, y háganos saber cualquier dificultad que se presente. Y lo tercero, antes de comenzar a plantear las cosas que yo quiero plantear en esta mesa introductoria, que tienen que ver con lo que yo entiendo que son los desafíos macro que tiene la política postpenitenciaria en Uruguay, agradecer especialmente a Graciela Barrera de Novo y a Cristina de Afavide, que es la asociación que nuclea a las familias que fueron víctimas de la delincuencia, en estos 2 casos, más 2 casos extraordinariamente dolorosos, y con quienes estamos trabajando muy, muy juntitos, y todo lo que nosotros recaudemos en esta instancia, como por la matrícula de inscripción, como en todas las cosas que estamos haciendo en la DINALI, que hicimos en nuestros pasajes anteriores, en otros lugares que nos tocó trabajar, va a ser donado todo lo que se recauda acá va a ser donado para que Graciela, Cristina y toda la gente de la asociación Afavide pueda continuar con esa maravillosa obra de reconstrucción de la convivencia, con tanto amor y con tanta dedicación. Nos regalan todos los días, superando un sufrimiento muchas veces irreparable. Bien. Dicho esto, quiero contar algunas cosas. Hay muchas cosas para decir, yo elegí 3 y voy a tratar de enumerarlas muy brevemente. Voy a relatar cuál fue el trabajo de la DINALI desde el viernes hasta el día de mañana. El viernes pasado, que era el único objetivo de los que nos habíamos trazado cuando el año pasado el comando
ministerial tuvo la gentileza de ofrecernos la Dirección Nacional de la DINALI. El objetivo en el que no habíamos podido avanzar era la reestructuración de los servicios de la DINALI en el interior de la República. Así que este año nos propusimos trabajar en este sentido, y hay un equipo minúsculo como siempre, que está encabezado por Diana Noy y por Janina Paiva, acompañados por Edgardo Macaluso y Claudio Conde y algunos otros más que salen, que han recorrido cerca de 7.000 kilómetros para tratar de reconstruir y organizarnos mejor con los pocos recursos que nosotros tenemos. Y el viernes pasado, como parte de ese proceso, todos los integrantes de los patronatos del interior vinieron a Montevideo a trabajar durante todo el día, aquí afinando las propuestas de esta reestructuración. El domingo, a mediodía, hubo un accidente con un usuario de la Posada Liberada. Entonces, el accidente a mediodía supuso que John, el director, y muchos compañeros tuvieron que interrumpir su velada familiar, su encuentro familiar, y ponerse a atender para resolver ese problema que llevó todo el día. John y todos los funcionarios de la Posada y Laura Cotello. El domingo terminamos de acondicionar la cuarta garita. Le cuento a los extranjeros que las garitas eran como pequeños locales policiales distribuidos en el territorio de Montevideo que estaban abandonados hace mucho tiempo. Y ahora hay una cuadrilla de liberados que están recuperando esas garitas, con todo lo que esto trae, capacitación, la recuperación del espacio. Y no es la garita en sí misma, que no es poco, ¿no? Porque transformar un lugar que está vandalizado, donde ocurren cosas feas, que es inarmónico en la convivencia de los vecinos, ya en sí es muy importante, sino lo que se genera a partir de la recuperación de las garitas, que es que, por ejemplo, en Julio César y Rivera, acá a media cuadra, que fue la primera de ellas, hay un centro de información ciudadana atendido por múltiples agentes de diversos ministerios que le brindan información a la ciudadanía. O la que se inauguró en Avenida Italia y Comercio, que se transformó en un centro de difusión de la DINALI y de Afavide, compartido entre la DINALI y Afavide, donde está trabajando Cristina todos los días con una muchacha que fue liberada del sistema penitenciario, difundiendo las actividades de Afavide, difundiendo las actividades de DINALI. Es decir, no es la garita, es todo lo que supone que la garita esté. El martes, a solicitud de la senadora Patricia Ayala y otros actores locales de 33, la funcionaria del patronato de 33, de la DINALI, yo digo patronato, estoy con el chip viejo, pero patronato y DINALI es más o menos la misma cosa, con distinto nombre. Junto con Edgardo Macaluso, Conde, Janina Paiva, salieron a las 5 de la mañana para ir a visitar a 9 liberados que estaban viviendo en condiciones muy precarias en un lugar muy relativamente cerca del centro de 33, para ver de qué modo estuvimos con ellos, se almorzó con ellos, nos pusimos en contacto con ellos, los vamos a ayudar, vamos junto con los vecinos y con la comunidad, ya mismo la semana que viene a hacer acciones para que empiecen a producir bloques y puedan superar la precariedad en la que están y puedan generar su propia fuente de trabajo. Y ese martes de noche se llega y a las 12 de la noche llegaba Cecilia Sánchez, o sea que había que ir a buscarla al aeropuerto a Cecilia Sánchez y traerla para el hotel en el marco de toda la preparación del Congreso. Y ese mismo martes, una cuadrilla de liberados y liberadas de Canelones empezaron a arreglar el polideportivo de Atlántida en convenio con la alcaldía de Atlántida, y en esa cuadrilla está integrada la
mamá de Inti, que fue un guricito de 10 años que perdió la vida de modo catastrófico, que le pone a uno los pelos de punta y le da ganas de llorar hasta que termine su vida. Y esa mujer, que estaba viviendo en condiciones muy precarias, fue contactada por Laura Cotelo, por Florencia Bornio, que fueron a visitarla, la conocieron, establecieron contacto con su pareja, con sus hijos. Se hizo todo el convenio con la Intendencia de Canelones hasta que termina floreciendo en esta experiencia que le va a cambiar la vida a 6 personas. Y después estaba nada más ni nada menos que recibirlos a todos ustedes y tratar de aprender mucho de la mano de lo que nos van a contar los ponentes. Todo esto a cuenta de que hay un enorme trabajo, que no es de ahora, que no tiene que ver ni con Jaime Saavedra, ni con la DINALI, ni con las personas que circunstancialmente estamos. Tiene que ver con una hermosísima tradición que tiene el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que está sostenido sobre hombros de gigantes verdaderamente. Entonces, empiezo por mis predecesoras, Inés Baucero, Patricia Peralta, el presidente de la comisión honoraria anterior, el padre Uberfil Monzón, Cristina Gil, el doctor Rabeca, la esposa de Díaz Maynar, que tienen que ver con una cantidad de acciones que a veces se conocen poco, pero que tienen tremenda incidencia, han tenido tremenda incidencia en la vida nacional en algunas cosas que hoy conocemos. Por ejemplo, por mencionar alguna y porque tengo a Juan Miguel al lado, en la creación del INR, Díaz Maynar, la esposa de Díaz Maynar y Rabeca, desde tiempos inmemoriales, fueron, trabajando desde el patronato, fueron una voz que sensibilizó a la clase política de qué cosas estaban pendientes en materia carcelaria. Tiene mucho que ver toda esta gente con la creación del comisionado parlamentario. La institución comisionado parlamentario tiene que ver con el aporte de esta gente. Toda la cantidad de actividades que hay laborales, tanto dentro como fuera, tienen que ver con el cura Monzón, como lo conocemos acá en Uruguay. Toda esta historia, en una historia de tolerancia, de pluralismo democrático, donde nadie le preguntaba qué votaba o qué dejaba de votar, una coincidencia, acertando en cosas, intuitivamente, en cosas claves que hoy las sabe la academia. ¿Sí? Para trabajar en reinserción hay que resolver el tema de la soledad del que sale, o el tema de la vivienda del que sale, o el tema del acceso al crédito, o el tema de la capacitación. Todas estas cosas las hizo de modo formidable nuestro Patronato Nacional y la DINALI, hoy de modo intuitivo, pero hoy sabemos que son los caminos que hay que recorrer. Todo este cuento, a propósito de la primera de las cosas que quiero plantear, que tiene que ver con es necesario dar un salto cualitativo y que haya una legislación que ayorne la figura jurídica del patronato, que dependa institucionalmente de otro ámbito, porque hoy tiene una figura jurídica completamente inadecuada y está alojado en el lugar menos indicado, que es el Ministerio del Interior. Yo puedo entender que haya alguna duda respecto de qué ministerio tenga que depender el INR cuando sea un servicio descentralizado. Puedo admitir diversas posiciones, pero no hay ninguna sola razón, pero ni una sola, que justifique que la política postpenitenciaria esté dependiendo del Ministerio del Interior. Es al único lugar donde la persona liberada quiere concurrir una vez que recupera la libertad. Y ahí necesitamos una legislación nueva. Así, el mismo proceso que pasó
con el INR tiene, a mi juicio, que vivirse con la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas lo más pronto posible. Y el otro tema pendiente es el refuerzo presupuestal y el refuerzo humano. Nosotros tenemos 80, 90 funcionarios, y esos 80 y 90 funcionarios, buena parte se los come la posada, porque la Posada Liberado es un servicio que está las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un servicio muy exigente, porque, como se imaginarán, no son nenes y nenas fáciles los que nosotros estamos cobijando. Y el resto está con muchísima buena voluntad, como intenté describir, desperdigado por el resto del territorio nacional, pero con cosas que se sostienen con mucho amor y con buena voluntad, pero cualquier observador medianamente lúcido se da cuenta de que no pueden ser. No puede ser que en Maldonado tengamos una funcionaria con una cárcel que es compleja y que tiene 700 personas. No puede ser. No puede ser que en Salto hoy lo estemos cubriendo con una lucecita que cayó del cielo, que es una colaboradora honoraria, y con los servicios de una excelente funcionaria que tenemos en Artigas, que viaja a apoyar los servicios de Salto. No puede ser. No puede ser que tengamos dos funcionarias y por las casualidades del destino en Rivera, cuando tenemos una cárcel en Rivera de 500 personas. No puede ser. Porque la magnitud del problema ha crecido de modo estrepitoso. Tenemos 6.400 personas que salen por año en las condiciones, con el perfil que tienen las personas que salen. No puede ser el presupuesto absurdo que tiene la Dirección Nacional del Liberado, que tiene, después de algunas iniciativas que felizmente nos aprobaron en la rendición de cuentas del año pasado. Si nos llega todo el dinero que nos tiene que llegar, serán $370.000. No existe. Yo estoy poniendo este ejemplo en estos días, me han invitado por el tema del Congreso y otras cuestiones. El Ministerio de Desarrollo Social en el año 2017, a rendición cerrada, esto se lo puede encontrar en la página de Presidencia, ejecutó $274 millones de 294 que le fueron asignados. Es decir, lo que no ejecutó, con 1.800 vínculos laborales, lo que no ejecutó el Ministerio de Desarrollo Social es 60 veces el presupuesto que tiene la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. No puede ser. Pero estoy seguro que si rascamos en todos los ministerios vamos a encontrar situaciones similares. Yo miré lo del Ministerio de Desarrollo Social porque estuvimos en boca de todos por la estremecedora situación que tenemos en Uruguay de la gente en situación de calle, que es una cosa muy dolorosa y muy triste, de difícil resolución. Solo a los efectos ilustrativos, no es obviamente nada ni contra el MIDES ni contra nadie, es a favor de los desafíos que tenemos planteados en la INALI. Y además, con el agregado que también digo, y por eso relaté la historia anterior, que no es pedir ni más funcionarios, ni nueva figura jurídica, ni plata para decir qué cosas vamos a hacer. Es pedir esto porque hay una historia formidable que demuestra que ya se han hecho estas cosas, para que nos permitan hacer mejor y de modo más consistente la cantidad de cosas increíbles que el patronato y la DINALI hoy han hecho. Y por último, la otra cosa de todas las que tendría para decir, elegí esta, porque a mí me parece relevante y a veces puede haber ciertos resquemores, pero a mí me gusta plantearlo en negro sobre blanco. Los empresarios uruguayos, con la privación de libertad y
con los alrededores de la privación de libertad, hacen extraordinarios negocios. Y lo bien que hacen. Venden carne, venden armas, venden chalecos, venden inhibidores de señal, construyen cárceles, venden botas, uniformes, venden servicios informáticos, venden servicios de reparación, y está fantástico que así sea. Pero a esos mismos empresarios hoy hay que salir a convencerlos de que den trabajo. Que den trabajo dentro de las unidades en las mejores condiciones posibles, es decir, no recortando por el lado más fino que sería el salario del privado de libertad, sino cumpliendo con todas las obligaciones legales como si estuviera trabajando afuera. Y lo mismo para la DINALI, que den trabajo. Porque detrás de esta convocatoria todos sabemos lo que ocurre, que es gente que nunca tuvo historia laboral, gente que nunca tuvo la experiencia de convivir democráticamente y pelearse democráticamente y enamorarse democráticamente con un compañero o una compañera de trabajo, y la va a tener por primera vez gracias a lo que podamos hacer dentro del Estado y lo que nos pueden ayudar los empresarios. Ahora bien, y es la otra cosa pendiente con la que yo vengo planteando modestamente desde hace mucho tiempo. Ni la privación de libertad, ni los servicios postpenitenciarios somos los socios más atractivos. Es decir, tengo que enamorar a los empresarios y a las empresarias. Yo no soy el más lindo de la fiesta. Siempre tengo que afeitar, me tengo que poner perfume. Tengo que vestirme bien. Si yo no hago esas cosas, entonces no van a venir. Ahora, si yo hago esas cosas, seguramente vengan como ya han venido algunos. Y este es otro punto para mí pendiente, que hay que buscar una legislación, yo lo llamo la zona franca del pobrerío, una legislación que acompañe con beneficios fiscales claros a aquellos empresarios que apuestan a trabajar dentro de las unidades penitenciarias y con los servicios postpenitenciarios. Es decir, lo mismo que hace el Estado uruguayo con UPM, que es desplegar la cola de pavo real para que UPM venga a hacerlo nosotros para tratar de convencer a los empresarios uruguayos que junto con el Estado le demos trabajo y todas las cosas que el trabajo acarrea a las personas privadas de libertad y a las personas liberadas. Así que con ese anhelo macro de que haya una nueva legislación y un nuevo presupuesto y nuevos funcionarios, que no se precisa mucho, para seguir haciendo las cosas, y con la ilusión de que haya una legislación que promueva los beneficios fiscales para que los empresarios puedan acompañarnos en este viaje que nos permite construir un país más amoroso que el que tenemos, es que finalizo en la intervención. Así que muchas gracias por haber venido. Ahora le doy la palabra a la subdirectora nacional técnica del INR, Ana Juanchi. Muchas gracias, Ana. Gracias, Jaime. Muchas gracias a la DINALI por la invitación, nuestros socios cotidianos en el trabajo en el Pregreso. Muchas gracias también a todas las personas que han venido a este congreso a participar y a compartir con nosotros las experiencias que hoy vamos a socializar, y por supuesto a los panelistas extranjeros que generosamente han llegado a nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a hacer una recorrida breve que en primer lugar va a intentar caracterizar
el fenómeno de las personas que están en situación de egreso y de pregreso también. Voy a hablar un poquito de la población privada de libertad con datos bien actualizados que nos permiten colocar fehacientemente la magnitud del fenómeno, como hablaba Jaime. Y después voy a hacer, al igual que él, complementariamente, voy a colocar 3 nudos o 3 desafíos que a mi entender llaman a pensar este asunto del egreso, situado por supuesto en nuestro país. Yo quiero contarles que nosotros ahora, a mediados de junio, como ya estamos arribando, y luego de 1 año y medio de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, estamos arribando casi a las 11.000 personas nuevamente. Luego de una baja que habíamos tenido, que lo esperábamos porque toda la experiencia internacional también decía que cuando se ponen en vigor los nuevos procesos penales hay una tendencia a la baja de la población penitenciaria, que luego esa cadencia se supera y vuelve a los niveles habituales. Estamos en prácticamente 11.000 personas. Seguramente en la Junta de Ingresos del día de hoy completemos las 11.000 personas y las pasemos. Allí está la composición. Nuestra población penal es fundamentalmente de varones, el 95% son varones, el 5% son mujeres. Tenemos conviviendo con sus madres dentro de la reclusión en todo el país a 34 niños, mayoritariamente concentrados en la unidad de madres con hijos en Montevideo, y también tenemos mayoritariamente niños en la unidad número 24 de Pence, Soriano, en el litoral del país, y algunos otros distribuidos en otras unidades. Tenemos también 10 madres embarazadas que van a dar a luz, estando privadas de libertad, y tenemos 22 mujeres trans, no tenemos hombres trans en este momento alojados en la privación de libertad. También nosotros tenemos una población extranjera, migrante, privada de libertad en nuestro país, un poco menos de 300 personas, como dice ahí, de 20 nacionalidades diferentes, y algo así como 270 personas privadas de libertad que tienen alguna situación de discapacidad. La población privada de libertad de nuestro país está distribuida geográficamente de la siguiente manera: el 66% en las unidades del área metropolitana, comprendiendo Montevideo, Canelones y el Penal de Libertad en San José, y el restante 34% en el interior del país. Y cuando yo digo esto, siempre digo la misma salvedad, que en ese 34% tenemos también 2 grandes metrópolis incluidas, que son Maldonado y Rivera, que si además le sumamos la cárcel de Soriano, aproximadamente contabilizamos otras 1.600 personas. Entonces, en las grandes metrópolis tenemos al 80% de la población privada de libertad, que responde también a que el delito en el Uruguay es un fenómeno predominantemente urbano. Como dijo Jaime, en términos generales, él habló de 6.400 egresos. Promedialmente, en lo que va del año, aproximadamente 500 personas egresan del sistema penitenciario cada mes. Y entre los datos más numerosos que yo quería mostrarles, sabemos la tendencia para este año, y el año pasado se reitera, la población es predominantemente joven. Ahí él se muestra la gráfica que el 67% de las personas privadas de libertad es menor de 34 años, va entre los 18 y los 34 años, población económicamente activa, varones, jóvenes, como decía. Y luego del nuevo Código del Proceso Penal comienzan a invertirse en los ingresos un poco las relaciones. Ustedes sabían que históricamente las personas en nuestro país pasaban mucho tiempo procesadas, ¿verdad?, sin una condena, sin una sentencia firme, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal
se ve la relación inversa. De cada 10 personas que ingresan al sistema, 8 ingresan condenadas y solo algo más que 2 ingresan imputadas o en prisión preventiva. Otro de los datos novedosos y de los impactos que ha tenido la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que acá yo quiero detenerme porque entiendo que es una de las claves fundamentales para pensar las políticas del egreso, tiene que ver con la duración media de la condena y con el tiempo que la persona está en el encierro, en la privación de libertad. Si ustedes miran el cuadro que está en el ángulo superior derecho a ustedes, verán que de cada 10 personas que ingresan, 3 van a estar un máximo de 6 meses en la privación de libertad. Otras, casi 1.5, van a estar entre 7 meses y 1 año. Un 7, casi 8%, va a estar entre 1 año y 3, y solo un 7% va a estar más de 3 años. A partir de hace aproximadamente, va a ser ahora en octubre, 2 años, el Instituto Nacional de Rehabilitación aplica un sistema de clasificación basado en un modelo con evidencia. Nosotros llamamos modelo basado en evidencia, básicamente con bases teóricas en la criminología empírica. Este modelo basado en evidencia clasifica a la población privada de libertad conforme a su riesgo de reincidencia y al riesgo de daño para sí mismo y para terceros. A través de esta evaluación, nosotros orientamos la intervención penitenciaria en el proyecto de intervención, derivando a las personas a los programas de trato penitenciario, es decir, de acceso a derechos, los programas tradicionales de educación, de capacitación laboral, el programa de emprendimientos productivos y laborales, y también derivamos a los nuevos programas que estamos instaurando, que son los programas específicos de tratamiento destinados a disminuir los factores de riesgo vinculados con la reincidencia delictual. Esto que está dicho en palabras tan complejas quiere decir que trabajamos sobre las necesidades criminógenas de las personas, intentando mitigar el riesgo asociado a los delitos. Por eso trabajamos con ofensores sexuales, con personas que son agresoras de género, con algunos otros colectivos específicos en lo que tiene que ver con la promoción de habilidades sociales, y también trabajamos más en el área de trato, el área del pregreso y el ingreso. Con esta brevísima caracterización, yo quiero colocar 3 puntos, me voy a parar, disculpen porque tengo tortícolis y 2 tengo vicio docente, me cuesta quedarme quieta. Les decía, tres puntos que yo considero que son sustantivos para pensar el egreso. El primero de todos, la planificación y el abordaje del egreso en forma inmediata al ingreso. Esto implica romper con la tradición o con la perspectiva clásica del modelo penitenciario progresivo, de las etapas o de los compartimentos estancos, donde la persona ingresa, transita por un periodo de observación, luego participa en diversos programas de intervención penitenciaria y finalmente, cuando está próxima al egreso, ahí comenzamos a trabajar pensando en su preparación, cuáles son sus redes comunitarias, si va a volver al mismo barrio, si se va a encontrar o no con su familia, si tiene o no tiene trabajo, si tiene o no tiene vivienda, cuáles son las necesidades de salud. Todo eso en un periodo que antes delimitábamos como de aproximadamente 1 año antes de que salga. ¿Por qué entiendo que esto queda obsoleto? En primer lugar, porque por lo que hemos definido como nuevo modelo de intervención penitenciaria. Si nosotros queremos abatir los índices delictuales y queremos evitar que la persona reincida, tenemos que trabajar desde el día 1 que ingresa al sistema
justamente tendiendo a estas intervenciones que nos permitan desde el inicio comenzar a trabajar en estos riesgos vinculados al delito. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque como les mostraba en la caracterización de la población privada de libertad, en lo que es la media de la duración de las penas, no tenemos ya más años para trabajar con las personas. Y por suerte, porque en realidad el tiempo tenemos que utilizarlo productivamente y tenemos que utilizarlo para que la persona esté cada vez más tempranamente y más rápidamente en condiciones de volver a la comunidad y en condiciones de hacerlo alejándose del mundo del delito. Entonces, desde mi punto de vista, además de este nuevo modelo de intervención penitenciaria, necesitamos adaptar todos los programas que tenemos en la privación de libertad a intervenciones focalizadas y breves, porque al menos 3 de cada 10 de los que ingresan van a estar como máximo 6 meses. Y si nosotros queremos bajar la reincidencia, que en nuestro país anda en más o menos el 65%, tenemos que evitar que esos periodos ventanas sean cada vez más cortos y más breves, y lo que se llama popularmente la puerta giratoria deje de girar tan rápidamente. El segundo punto, y que en esto enlazo con lo que planteaba Jaime hace un rato, que tiene que ver con la integralidad de la política pública para el egreso. Entendemos que hay necesidad de instrumentos, de dispositivos y de prestaciones articuladas, por supuesto que en las áreas que tienen que ver con el acceso a derechos, salud, vivienda, trabajo, educación, capacitación profesional, entre otras, pero también en la necesidad de trabajar con estas personas, como lo muestran todos los modelos internacionales exitosos, justamente en los riesgos dinámicos asociados al delito. Entonces, así como tenemos programas de tratamiento dentro de la privación de libertad, necesitamos una trayectoria de continuidad de estos programas en el afuera que permitan el seguimiento, además de acceder, de brindar y de andamiar todas las prestaciones asociadas al goce de los derechos, le permita a la persona gestionar los cambios que decide hacer en su vida, a nivel conductual, por supuesto. También entendemos por esa razón que tanto en el encierro como en el medio libre es necesaria la concurrencia planificada y organizada de un conjunto de agencias estatales, algunas de las que ahora están, pero muchas de las que no están todavía, y que están llamadas a cumplir con el encargo social que el Estado mandata para todos sus ciudadanos. Las personas privadas de libertad y las personas liberadas también son ciudadanas y también deben ser partícipes de las políticas que estas agencias diseñan, implementan y evalúan. Y el tercero de los desafíos que entiendo relevante es analizar por lo menos la intersección de uno de los fenómenos que a mí particularmente, como que me toca dirigir el área técnica, me preocupa y estamos poniéndole bastante pienso con el equipo técnico del INR y con la colaboración de otros actores, que es al menos uno de los fenómenos que no puede hacerse de lectura lineal, de correlación, uso problemático de drogas y delito, pero que alguna incidencia tiene, porque como lo dicen nuestras estadísticas, al menos 7.9 de cada 10 personas que ingresan al sistema penitenciario declaran uso problemático de sustancias. Y cuando decimos uso problemático, no quiere decir, ya sabemos todo lo que implica. Implica que la persona no domina el consumo, que el consumo atraviesa la vida de otras personas y que de alguna manera también conseguir la droga ha sido su motivo de principal preocupación en el acontecer de su cotidianidad. Entender este fenómeno es entender que necesitamos pensar interagencialmente también cómo atenderlo, porque la cárcel no es la tecnología ni para disuadir a las personas del uso problemático, ni para
lograr de alguna manera el uso responsable. La cárcel no sabe hacer estas cosas. A la cárcel recién venimos ingresando con programas intersectoriales también, con la Junta Nacional de Drogas y con ACE, para atender a través de dispositivos con poblaciones acotadas, y necesitamos, además de universalizar esta prestación adentro de la privación de libertad, necesitamos ver qué resultados tiene en comparación, por ejemplo, con los dispositivos que hay en el Medio Oriente. ¿Se entiende? Entonces, mientras sigamos utilizando la cárcel para tratar de paliar un fenómeno que es preexistente, poco vamos a poder saber sobre la vinculación que esto tiene realmente con el delito. Mides, también coincidimos, Jaime, hizo el relevamiento en abril en el área metropolitana, concretamente en la ciudad de Montevideo, 2.038 varones y mujeres en situación de calle. Esta cifra para nosotros es absolutamente reveladora. El 82% de las personas que están en situación de calle en Montevideo, en refugios, calles, parques, plazas, pasó por alguna institución total, pasó por las cárceles de adultos, pasó por alguna institución de salud mental o pasó por algún centro de privación de libertad de adolescentes. De estas personas también que están en situación de calle, el 83% declaró consumir alguna sustancia y el 59% ser consumidores. Sin atender el uso problemático de drogas, es imposible trabajar en los riesgos asociados a la reincidencia delictual. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que estamos explorando a nivel del Estado y también con la confluencia de la sociedad civil para empezar a caminar en los 3 puntos anteriores que les nombraba? En primer lugar, el proceso de transformación de la intervención penitenciaria y el desarrollo de programas todavía muy incipientes de tratamiento para trabajar el riesgo de reincidencia delictual. Necesitamos también más técnicos, necesitamos gente capacitada, necesitamos presupuesto, porque acá es donde se va a notar la diferencia, en la posibilidad de que la persona modifique sus conductas vinculadas con el delito. El trabajo articulado de la DINALI y del INR en el regreso, que ahora Laura Cotelo en la exposición que va a haber después del coffee break les va a contar, pero que tiene que ver con la necesidad de tejer un hilo conductor en las intervenciones y que las personas que transitan por la privación de libertad y que después son usuarios de los servicios postpenitenciarios son las mismas. Y por lo tanto, los abordajes no pueden ser fragmentados, no pueden ser desarticulados ni desconocer las intervenciones previas. La Mesa Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, que nuclea a todo el conjunto de organizaciones estatales de la sociedad civil que vienen pensando la necesidad de adaptar y contextualizar las propuestas educativas para la población en conflicto con la Ley Penal. La reciente creación de la Comisión de Institucionalización y Egreso en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en el marco de la que venimos pensando cuáles deben ser las políticas de empleo, las políticas de salud, de vivienda y de educación para las personas que egresan. Y las mesas de trabajo permanente integradas por sociedad civil y por instituciones del Estado, sobre diferentes colectivos especializados: mujeres privadas de libertad, madres con hijos, niños que viven con sus madres en la reclusión, educación, personas privadas de libertad, extranjeras inmigrantes, personas en situación de discapacidad, entre otras. Con esto, redondeé como me pediste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Estuvo bárbara la presentación. Yo lo veía a Juan Miguel cantando como loco los datos, y entonces aprovecho para decirles que todos los materiales que aquí se presenten, como estos datos notables que nos presentó
comentó Ana, se los vamos a hacer llegar a través de mail o a través de los contactos que nos dejaron en el momento de la inscripción. Bueno, es el turno ahora del comisionado parlamentario Juan Miguel. Muy buenos días a todo el mundo, al presente, un gusto estar acá. Pido disculpas porque los minutos de atraso fueron debido a que me confundí, la ansiedad me llevó a la Ciudad Vieja y bueno, tuve que atravesar la ciudad casi a contramano. Es un gusto estar acá, entre otras cosas, por algo que, como dice un compañero nuestro, que esto se de paso trabajó con la DINALI en un convenio de marco que hicimos para comprender justamente cómo eran las nuevas políticas de DINALI, qué se podía hacer desde nuestra oficina de monitoreo parlamentario. El que más sabe de estos temas no sabe nada, porque básicamente introducirse en el tema de la privación de libertad es introducirse en las más hondas profundidades del alma humana. Detrás de eso que a toda la humanidad la atrae, que es el delito, por algo cientos de millones de personas en todo el mundo se van a dormir viendo una serial policial, algún homicidio, algún espanto, algún horror. El horror nos provoca un enorme signo de interrogación. Detrás de eso hay una búsqueda, una cantidad de preguntas a las cuales ninguno de nosotros tiene la respuesta que lo explique todo. Tenemos atisbos, ideas, pero todos estamos buscando en una tarea que nos es común, que a veces nos angustia, nos desespera. Es muy común que la gente que trabaja en estas cuestiones esté muchas veces tensionada, enfrentada, cuesta tejer alianzas, cuesta hacer acuerdos, porque muchas veces esa angustia que nos invade por hacer cosas en esas profundidades nos complica. Bienvenidos a todos los participantes de otros lugares. Es realmente muy lindo ver esta cantidad de gente acá. Felicito a Diana por la convocatoria. Y es un gusto estar con estas tres contrapartes con quienes trabajamos habitualmente, con las cuales a veces discutimos fuerte, también tenemos acuerdos, también tenemos cosas que buscamos en común. Yo he pensado unos comentarios también en el público que llegó al Uruguay, para tratar de ubicar un poco el tema en el que estamos hoy. Y de qué perspectiva estoy hablando. Con distintos roles he estado observando y participando en el sistema penitenciario desde hace unos cuantos años. Ya en enero de 1985, en vísperas de la instalación del primer gobierno democrático post-dictadura, escribí en el semanario Jaque sobre la cárcel de Punta Carretas tomada por los internos que reclamaban una amnistía para los llamados en ese momento presos sociales. La recorrí largamente y escribí sobre las mejoras que se pedían allí que entendía que eran necesarias. Para resumir en 10 años, fundamentalmente entre 1995 y 2006, se casi triplicó la población privada de libertad. Hoy seguimos siendo, sí, este Uruguay amable y cordial, que los habitantes ven en la Ciudad Vieja, en nuestros barrios, en sus instituciones democráticas, en su cultura abierta al mundo. Somos de los países que más encarcelan, con una tasa de más de 300 presos cada 100.000 habitantes. También tenemos un alto índice de internaciones en instituciones de amparo infantil, cifras de institucionalización que han crecido mucho en los últimos años y que generan interrogantes. En instituciones de salud mental, aunque vale la pena notar que se ha registrado un importante descenso en los jóvenes internados en el sistema de justicia juvenil, probablemente debido a un muy buen desarrollo de programas eficaces de medidas alternativas y comunitarias. Algo nos pasa que tendemos a resolver las rupturas sociales o ciertas rupturas sociales con la internación estatal. Tenemos quizás uno de los estados de bienestar más potentes de América Latina, el cual permitió universalizar muchos derechos tempranamente. Pero también nos ha generado dificultades para incorporar o generar otros mecanismos de intervención y asistencia con actores diferentes a los centralmente estatales. Es muy bueno tener un Estado social vigoroso, activo y presente, pero como se ha dicho, el Estado, su instrumental de intervención, es muy grande para las cosas chicas y muy chico para las cosas grandes. Las grandes políticas públicas, las grandes avenidas de la sede estatal, cubren masas de población, pero más difícil es surgir el tejido social donde está roto, en la vida concreta, en la familia concreta que no logra sostenerse, en esas personas que han sufrido miles de aventuras y no se relacionan en armonía con los demás. Recuerdo siempre la canción de Derrujans, Los Desconsolados, esos que caminan por nuestras calles, nuestras plazas, que citaba Ana muy bien. Llegar a esos casos que no admiten un kit de respuestas preestablecido es uno de los desafíos que tienen las nuevas políticas sociales en el día de hoy. ¿Dónde estamos parados? De hace años el sistema penitenciario estaba instalado en la agenda uruguaya.
Creo que es mucho mejor que el tema esté en la agenda y en el debate a que esté olvidado en el subsuelo. Hay varios sitios históricos, mojones, que nos pueden ayudar a pensar en el derrotero a seguir o que nos puede esperar. Anoto algunos mojones históricos. El intento de una cárcel basada en la intervención técnica en el primer CONCAR en 1985. El impacto del pensamiento criminologíco latinoamericano, y mucho también del argentino, Zaffaroni, Juan Carlos Domínguez y otros que anduvieron por acá hace muchos años. Los trabajos en cárcel de mujeres, las cárceles chacra del interior del país, el Centro Nacional de Rehabilitación, la Comisión Tomasino que identificó en junio de 1996 la grave situación penitenciaria que la se vivía. Los trabajos gigantescos de Oscar Rabeca del Patronato de Encarcelados y Liberados. Su planteo, fracasado entonces, de ir hacia una administración carcelaria civil y técnica. La visita del relator de Naciones Unidas, Manfred Nowak, en 2009. La visita del relator Juan Méndez en 2012. Los programas de Naciones Unidas en Uruguay y la Unión Europea y la OIT, entre otros. En 2005, la Administración realiza una invitación abierta a todos los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas. Toda una señal de que el sistema internacional de los derechos humanos debe ser tomado como referente para la política pública. Además de declararse la emergencia humanitaria en las cárceles, se impulsó la ley de humanización carcelaria, se aprobó la redención de pena por trabajo y estudio, y la salud pública ingresó por primera vez a las cárceles. Esta acción regional tiene un nuevo impulso particular desde 2010, cuando se comienza a instrumentar un conjunto de medidas en lo que se ha llamado la reforma penitenciaria en Uruguay, retomando la vieja expresión de la reforma penitenciaria que viene desde que nace la cárcel misma en el siglo XVIII, en esa sensación de que ese invento necesario es una contradicción en sí mismo. Preparar fuera de libertad a alguien para la libertad. Se ha hecho mucho en esta reforma penitenciaria y se ha hecho mucho bien. Se creó un Instituto Nacional de Rehabilitación, se dieron pautas claras de trabajo de los derechos humanos, se combatió explícitamente el maltrato, la corrupción, se estimularon buenas prácticas, mejoró la presencia educativa, se apoyaron experiencias innovadoras, se invirtió en nuevas unidades para bajar el hacinamiento, que hoy en su promedio general marcan muy buenos organismos, se incorporó el escalafón civil al tratamiento diario, se creó un centro de formación penitenciario pujante, con una gran directora que hay por ahí, se incorporaron protocolos técnicos para la ubicación de los internos, se impulsaron e impulsan nuevos programas técnicos de intervención, y se han consolidado muy buenas prácticas, Punta Rieles Vieja, Juan Soler, Durán, Salto, Pasataque, Polo Industrial, Florida, entre otros. Y como se decía en los partes de guerra, en las noticias de los corresponsales de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se lucha constantemente, se lucha intensamente en varios frentes abiertos por consolidar buenas maneras de hacer las cosas. Sin embargo, pese a estos avances todavía, y para decirlo muy sucintamente, ya que no corresponde hoy profundizar en eso, no estamos todavía en el lugar que podríamos estar. ¿Podemos ser optimistas? Como muchos de ustedes les pasará, hay veces que pienso que sí, a veces pienso que no, y a veces no lo sé. La sensación que tengo es estar ante un gigantesco puzzle con muchas piezas. Hay algunas imágenes que ya se ven nítidamente, hay otras que insinúan, otras no tenemos claro cuáles son y tenemos muchas piezas sueltas. Esto se vuelve complejo porque la realidad también nos golpea la puerta. Nuevas formas de violencia, cambios culturales, nuevas y más profundas rupturas sociales, nuevos y agudos mecanismos de supervivencia y fuga de la precariedad vital, transformaciones actitudinales, complejidades burocráticas, administrativas y normativas. O sea, la ventana está abierta, sopla el viento y se nos vuelan unas piezas. Lo que tengo claro es que tenemos importantes desafíos en común por delante para llegar a un sistema penitenciario del siglo XXI. Si en el siglo XVIII se hablaba de reforma penitenciaria, hoy creo que debemos, como ya se hace en unas latitudes, empezar a hablar de la necesidad de una revolución penitenciaria para estar al día con las demandas contemporáneas. Algunos de los temas que señalaban muy bien y muy claramente tanto Jaime como Ana: las adicciones, las nuevas formas de exclusión social, las nuevas configuraciones familiares, las penas cortas, la salud mental, etc. Sería bueno pensar entre todos los actores, todavía somos pocos, que estamos en esto, y tener una agenda común de no más de 10 o 15 puntos o lo que sean para impulsar en la próxima década. Vaya a ser difícil diseñar e implementar una política pública, y si será difícil reformar lo que ya existe, suele ser más difícil que empezar desde cero. Es más difícil a veces reciclar una casa que construirla desde nada. Y si eso es difícil para un organismo estatal, para un organismo, una unidad, para un organismo por sí mismo, cuánto más difícil es cuando una política incluye a los tres poderes del Estado. Porque el sistema penitenciario, al final del día,
es el resultado del hacer y del no hacer, del interjuego de acciones, influencias e interacciones que hay entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que hace uno o no hace uno afecta a los demás. Por supuesto que hay que seguir desarrollando nuevas y mejores condiciones de convivencia en los centros y de atención a la necesidad de cada persona. Pero, por ejemplo, nada puede mejorar del todo si no se refuerza el derecho a la defensa. Es una gigantesca señal que todos los días los internos nos pregunten ¿quién es mi abogado? O que nos digan que no tienen defensor. La Defensoría Pública debe tener más recursos y mayor despliegue para hacer una voz potente en la concreción de derechos. Nada puede mejorar cualitativamente si no logramos una sintonía con el Poder Judicial que permita, por ejemplo, el necesario desarrollo de las medidas alternativas o sustitutivas, que son también privación de libertad, privación o afectación de libertad parcial, pero que todavía culturalmente el país no entiende ni termina de apoyar. Sin eso seguiremos encarcelando gente que tiene que estar en otro lado. El nuevo Código del Proceso Penal habilita la internación en instituciones especializadas, por ejemplo, salud mental o tratamiento de adicciones de algún tipo. ¿Existen esas instituciones? Hay muy pocas. ¿Cómo lograr que existan? Hay un rol de liderazgo que le compete al propio Estado, innovando y abriendo caminos, pero también negándose a sí mismo. O sea que sus instituciones de salud no dan plena respuesta a esto. Y es necesario estimular la aparición de respuestas de este tipo en otros ámbitos: sociedad civil, emprendimientos técnicos, cooperativas profesionales, entidades especializadas a crearse. La nueva dinámica, retomando el viejo espíritu del patronato, está desplegando un conjunto de acciones muy interesantes y prometedoras que a todos nos entusiasman. Nosotros no somos cazadores de denuncias, al revés, y veo aquí muchos técnicos, directores, responsables de unidades con los cuales convivimos. Nos emocionamos cuando vemos las cosas buenas, nos emocionamos con las cosas buenas que ocurren todos los días y tratamos, como igual que ustedes, tratar de superar las cosas que están bien. La DINALI, de otras cosas muy buenas, se conecta con otros, busca acuerdos, hace convenios, busca contactos con empresas, con instituciones y entes públicos, están abiertos a escuchar, discutir y hacer entender. Cada pieza de este puzzle no se explica en sí misma, aunque tenga su lógica y dibujo propio. Cada pieza se explica con las demás e interactúa con los demás. Si no se conecta, se pierde sentido el diseño general, por mejor que sea esa pieza individual. Los espacios de vida, el barrio, la comunidad, la cárcel son un continuo sobre el cual tratamos de intervenir o más modestamente influir para bajar la violencia y favorecer una vida digna. Esa es la razón de ser del Estado y nuestro mandato común, en el cual somos todos socios. El trabajo postpenitenciario, que luce como un puente, un sistema de apoyo que debería ser como una avenida solamente de ir hacia la sociedad, tiene las mismas bases que en los otros ámbitos de integración social y se especializa en su metodología de aterrizaje, asistencia y acompañamiento. Lo que disminuye la violencia, los mil extraños y amargos caminos de la violencia en todas sus formas, es la humanización. ¿Qué es eso? Llenar el alma o el cerebro, eligen ustedes, de cada uno con lo que nos hace personas, seres sociales conscientes y responsables. La educación, el trabajo, la participación cultural, las relaciones con otras personas, la salud. No hay otra forma. Sí, pero no todo el mundo responde bien a lo que le damos, se puede decir. Bueno, pues cuestionémonos entonces qué hacemos, qué no hicimos, qué falta, qué mejorar, cómo llegar a las historias en las que encontramos los vacíos más grandes. Termino felicitando, pero sobre todo en la pobre medida de mi aporte, transmitiendo aliento y entusiasmo a todos los que trabajan en distintos roles, con distintas ideas, por aquellos que han padecido y también han producido males o desgracias. Por momentos discrepando o discutiendo, pero con una inclusión y compromiso ético y técnico. Porque en esos rincones perdidos de la tierra y de la sociedad, definiendo qué hacer con los que muchos no quieren asumir que existen, la sociedad se resiste muchas veces a asumir que existen las personas con las que trabajamos nosotros, también se construye una sociedad democrática y humana. Y ahí, en esos territorios, se define nuestro nivel de civilización. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Y ahora, para finalizar esta mesa de entrada, le damos la palabra al ministro del Interior, Eduardo Bonanno. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá. Un saludo a los participantes que vienen del interior. Cuando Jaime
le dije, mirá que si yo voy a hacer una voz incómoda, voy a hablar en términos no fáciles. Si estoy con Miguel al lado, más todavía, porque tuve discrepancias, no la personal, yo considero una persona excelente, pero que hemos tenido una diferencia, lo digo sin el nombre, lo digo con el nombre, porque esa es la parte de la comunidad que traigo, y me invitó justamente al otro día que hemos tenido una diferencia. Entonces digo, voy a ser incómodo y no voy a tener pelos en la lengua. Así que, disculpas. No traje nada escrito, por dos razones. Una, porque si lo traigo escrito tempero lo que voy a decir. Entonces no quiero temperar, no hay nada escrito. Y tiene un efecto, que cuando uno escribe se acota en el tiempo. Como yo no escribí, no sé, voy a tratar de acotarme, pero no es lo mismo que tenerlo escrito. Y después, antes de empezar, ya le preparo con Jaime. La DINALI y el patronato no son lo mismo ni se le parecen. El patronato trabajaba adentro de las cárceles muchas veces para paliar los problemas que las direcciones de cárceles creaban adentro de las cárceles con los presos, que era una especie de abogado de los presos, mientras estaban presos. Y muy poco se podía hacer para reinsertar al que salía en libertad en la sociedad. Cuando nosotros resolvimos cambiar el patronato por la DINALI, es para fortalecer el trabajo hacia afuera y no el trabajo hacia adentro. El trabajo hacia adentro hay que hacerlo porque hay una situación de preegreso que hay que preparar, pero no porque desde el momento que entran el patronato, la DINALI esté trabajando para que lo traten mejor. O sea, cambió la función, no es lo mismo. Esa es la primera aclaración. La segunda, Jaime me invitó para hablar del preegreso y del egreso. Yo no puedo hablar del preegreso y del egreso si no hablo del sistema, porque todo esto significa un sistema y cada cual cumple un papel dentro de ese sistema y la DINALI cumple un papel. Pero hay que hablar del sistema, porque si no, no funciona. La otra cosa, y ese es uno de los grandes límites que yo le veo a toda esta discusión, el sistema necesita, además de funcionamiento interno por sí mismo, necesita consenso social. O sea, si la sociedad va por un lado y el sistema va para otro, se termina, porque los sistemas los elaboran los que participan en elecciones y las ganan. Y no sé en otros países, pero en Uruguay la seguridad es motivo de acumulación política. No se discute de seguridad como política de Estado, que es como se debería discutir, sino que se discute para acumular políticamente y por lo tanto siempre se entiende mal lo que se está haciendo, voluntariamente mal, para poder criticar lo que se está haciendo y acumular. Y entonces, mientras haya comerciantes que digan, ayer me robaron, la policía recuperó todo, y me lo devolvieron, unos dicen eso, otros no recuperaron nada, pero aún el que le devolvieron, al otro día pasa que lo robó a tomarle el pelo en la puerta de comercio. Mientras pase eso, esa persona va a estar criticando el sistema de justicia y lo que pasa con las cárceles. Y mientras eso pase, aunque nosotros estemos discutiendo acá cómo tratar mejor, y lo tratemos mejor, mientras está privado de la libertad, nadie le va a ofrecer trabajo cuando salga. Entonces el sistema no funciona. El sistema es mucho más completo que lo que uno puede hacer, porque tiene que funcionar
en interacción con otras cosas que no están presentes acá. Lo mismo el papel del comisionado, no sé en otros países. Yo creo que el papel del comisionado, aunque es una creación reciente, de alguna manera era para institucionalizar esa protección de la persona privada de libertad. Ahora, una cosa es, cuando hay un sistema que por la razón que sea trata de que la cárcel sea un depósito de presos depositados ahí, y que cuanto más encerrado, cuanto más tranca haya mejor, es una cosa. Cuando el sistema busca otra cosa, yo creo que hay que articular lo que se hace. Entonces no toda acción, por más buena intención que tenga, es correcta. Y se puede ir contra el trabajo que se intenta hacer para que cada vez más personas se puedan integrar a la sociedad con hábitos de trabajo, estudio, voluntad de convivir con sus iguales. Y acá me meto en otro tema, que en la discusión de seguridad, no en la discusión de cárceles, pero incide enormemente la cárcel, es cuál es la forma de evitar muchas de las cosas que están pasando, no en Uruguay, en la región, en Uruguay también, aunque menos. En Uruguay se dio la discusión sobre seguridad en la segunda mitad de los 90. Se habló, se aprobó una ley de seguridad ciudadana y había dos recetas, la mano dura y las políticas sociales, enfrentadas. Triunfó la mano dura. La mano dura lo único que significó fue aumentar penas, fue lo único. Entonces alargó el tiempo de quienes estaban en las cárceles, los que ya estaban no lo modificó mucho, los que entraban sí. Y bueno, cuando nosotros asumimos en 2010 teníamos unas 6.500 plazas penitenciarias y 8.500 presos. Entonces el hacinamiento era inevitable. Y por lo que me decían quienes participaron en Colombia hace poco en una reunión organizada por la Cruz Roja, somos los que estamos mejor en cuanto a la relación plazas, personas privadas de libertad. Claro, ahora mejoramos, ahora tenemos 12.000 plazas y 11.000 personas privadas de libertad, o sea que teóricamente no debería haber hacinamiento, pero hay porque a veces se da no en un establecimiento entero, sino módulos. Algún módulo del CONCAR en Uruguay tiene hacinamiento, en Canelones tiene hacinamiento, algún módulo, en Las Rosas tiene hacinamiento, y hay 2 o 3 establecimientos que tienen más personas que plazas, incluso. Esto lo vamos a corregir, porque a raíz del habeas corpus que presentó Juan Miguel, que plantearon, y la resolución judicial, aunque está apelada, pero nosotros ahora hicimos una resolución que se fundamenta, considerando en el habeas corpus y en la resolución judicial, que en ninguna celda puede haber más personas que las que la celda admite según los criterios internacionales. Y ningún establecimiento pueda tener más personas que las que admite el establecimiento. Lo cual queda lindo, pero no va a ser sencillo. Y cuando me digan por qué, porque Juan Miguel me lo pidió. Y porque la justicia lo resolvió. Porque en Salto hay más personas en el establecimiento a pedido de ellos. Y aunque lo pidan, no podemos. No podemos porque nos han pedido tal cosa, nos han prohibido tal cosa. Así que se tiene que ir del departamento. Y en otras celdas hay más de 3, porque lo piden ellos por un sistema interno de protección que no es lo correcto, pero bueno, lo piden. Entonces cuando le digamos, no pueden estar,
en 3 meses, 2 meses no hay más hacinamiento. Pero no por esto, no por esto que acabo de decir, sino porque es una reestructura planteada antes del habeas corpus que va a modificar toda la situación. Y empieza en 2 semanas esto, y no termina más adelante. Pero esto va a algo de fondo. Esta discusión sobre la mano dura y las políticas sociales, yo parto de la base que se necesitan políticas sociales, evidentemente, de todo tipo, en seguridad, ¿no? Pero en cárceles también, que sean las que bajen las causas por las que se cometen delitos, pero no pueden estar separadas una u otra de políticas de policiamiento. Y en cárceles tiene que haber política de rehabilitación junto con seguridad que permita que las políticas de rehabilitación se lleven adelante con garantías para todos, para las personas privadas de libertad, para la visita, para los funcionarios, para todos. Esto va a raíz de algo que voy a decir después. Pero nosotros, Ana lo mencionaba recién, a raíz del nuevo Código del Proceso, tenemos dificultades enormes, y va a haber en la rehabilitación, va a haber enormes problemas, porque en determinado momento algunos festejaban que disminuyera la cantidad de personas privadas de libertad. El problema es que no estaba disminuyendo porque salieran en libertad las personas que tenían que salir, sino que no entraban los que tenían que entrar. Y los que están entrando ahora, que lleva a esta relación que manejó Ana, hay personas que entran por 6 meses. Y yo creo que las políticas privativas de libertad relacionadas con las penas alternativas no pueden llevar a que el cometido determinado delito grave esté 6 meses. Y personas que cometieron delitos muy leves estén 6 meses. Entonces, para algunas hay que estudiar penas alternativas a la prisión y para otras no pueden estar 6 meses, porque en 6 meses no da para nada. Nosotros hicimos un esfuerzo grande para poner talleres en cárceles, quintas en cárceles, centros de estudio. El que quede por 6 meses, el que queda 6 meses, no puede completar un ciclo de estudio para nada. Entonces, llevar los 6 meses, y capaz que se lleva 6 meses a alguien que tiene un trabajo, cometió un error, y ese error es un delito que lo lleva a la prisión, va a la prisión y cuando sale no tiene trabajo. Entonces, fue peor haber estado preso que haber estado libre ese periodo. Pero hay otros que cometieron delitos que no pueden estar 6 meses, tienen que estar mucho más, porque no pueden hacer ni primaria, ni secundaria, ni nada de la universidad, no pueden adquirir hábitos de trabajo en 6 meses. Y lo que pasa en 6 meses es que los que van a estar 6 meses son los depredadores del sistema, rompen todo en el sistema. Cuando Juan Miguel puso el habeas corpus, lo puso con un grupo de gente que había destruido el módulo 6, se lo cambió para el módulo 11, destruyó el módulo 11, se lo cambió para el módulo 5, destruyó el módulo 5, y bueno, la situación en la que estaban no es la mejor. Pero si los cambiamos de módulo, lo van a destruir también. Porque además, cuando hacen eso, si nosotros denunciamos la situación y es producto de un motín, la justicia lo procesa por motín, pero no lo reprocesa por daño. Entonces van a estar 5 meses. Hagan lo que hagan, van a estar 5 meses, 6 meses. Y la conducta que tienen adentro es terrible, es terrible. Con los otros presos, con los funcionarios, con las visitas. Entonces no tienen ningún sentido, no tiene posibilidad ninguna de rehabilitación. Y esto necesita de un sistema que tenga en cuenta todo esto.
porque con las buenas intenciones aisladas no arreglamos nada, absolutamente nada. El otro tema, cuando yo digo que tiene que haber consenso social, hoy, no sé cómo es en otros países, en Uruguay, los que más presionan para modificar las políticas de seguridad no son los que están más afectados por la delincuencia, son los que tienen capacidad para hacerse oír. Y los que tienen mayor capacidad para hacerse oír son los menos afectados. Los más afectados son las personas que viven en los márgenes de la ciudad y que son los más humildes, los más desposeídos, y que cuando le sacan algo, poco o mucho, en términos relativos, es mucho más que lo que le sacan a los otros, porque le sacan o parte del sueldo, o la garrafa de supergas, o lo que sea, que es una parte muy importante de su vida. Mucho más que un robo en algunas zonas de Montevideo, que son robos, no son los mayores, y los que son robados crean una situación muy fuerte que nosotros no lo sabemos nadie. Nadie tiene en cuenta lo que pasa en determinados asentamientos, en determinados lugares, y eso tiene que ver con las cárceles. Además, los que roban en esos lugares donde están los más humildes y los más desposeídos son vecinos, roban a los vecinos y generan un problema no solo de inseguridad, sino de convivencia, y altera la convivencia, que es lo que se necesita para combatir la inseguridad. Había un hombre de Colombia, precisamente, que creo que era de Medellín, que él decía que cuando trataban de combatir la inseguridad, ubicaban más represión, y cuando había más represión, más conflicto, el agente público en general, los vecinos, abandonaban el espacio público, y cuando más abandonaban el espacio público, más lo ganaban los delincuentes. Entonces estaban planteando mal el problema, decían. Lo opuesto a inseguridad no es seguridad, lo opuesto a inseguridad es convivencia. Si mejora la convivencia, mejora la seguridad. Bueno, esto tiene que pasar en cárceles, Nosotros hará 10 días, 12 días tomamos una decisión, que es que la Guardia Republicana agarre la seguridad en cárceles, que fue enormemente criticada, y los que critican eso no entienden lo que está pasando, porque la Guardia Republicana es el cuerpo de la policía más disciplinado y más en condiciones de lograr seguridad para la rehabilitación. Tiene que haber un sistema de rehabilitación y tiene que haber un sistema de seguridad. ¿Y qué pasa? Cuando el sistema de seguridad falla, se agravan los problemas, y agravados los problemas, la única medida que se puede tomar es reprimir el problema. Y con la Guardia Republicana lo que se quiere hacer es prevenir el problema para que no llegue a la etapa de represión. Y es el único cuerpo policial que lo puede hacer. Lo criticaron porque tiene una historia, la Guardia Republicana, que era antimotín, disturbios callejeros, motines en cárceles, problemas en espectáculos públicos. Desde 2011 cambió la función de la Guardia Republicana. Nadie tiene en cuenta, sí tiene en cuenta el pasado, pero es la única posibilidad. Entonces, voy a tratar de achicar esto. La otra cosa, se asocia el delito con la pobreza. Bueno, yo creo que no, que es cierto que la mayor parte de los que están en cárceles son pobres, pero las causas del delito no necesariamente es la pobreza. Y a esta altura se están generando causas culturales o subculturales que empujan
al delito. Se crea una subcultura marginado delincuente que empuja al delito. Si esto no fuera así, nosotros teníamos un 40% de pobreza y un 4,5% de indigencia. Ahora tenemos un 8% de pobreza y un 0,5% de indigencia. Y aumentó la delincuencia. Cuando yo llegué al Ministerio del Interior, yo había trabajado varios años en la pesca, entonces muchos de los que tenían hijos presos eran de la pesca. Y me venían a hablar de sus hijos. 2 años después me vienen a hablar de clase media, bancarios, profesionales, y eso no es pobreza, eso es, hay causas que hay que relacionarla con la cultura, y entonces el combate también tiene que ver con un fortalecimiento de determinados valores culturales y de convivencia que son los que pueden modificar esto. Y eso en cárceles, porque en las cárceles la subcultura esa marginado delincuente es 100%, y valores que empujan al conflicto y a la delincuencia 100%. Entonces no alcanza solo con trabajo y estudio, pero el trabajo y el estudio generan una disciplina, autodisciplina que ayuda a esa convivencia y a mejorar esas cuestiones culturales. Juan Miguel, en las conversaciones que hemos tenido, en las que coincidimos, no en las que discrepamos, plantea que hay cosas que se tienen que hacer dentro de las cárceles que no las tiene que hacer el Ministerio del Interior, que las tienen que hacer organismos del Estado que están para eso en general y que tienen que trabajar adentro de las cárceles también. Es correcto. Ana manejó lo de la situación de calle. Yo quizás solamente es un aviso. Cuando nosotros asumimos en 2004, había mucho más gente en situación de calle, pero más allá de la cantidad había una diferencia. Eran familias en situación de calle. En 2019 no hay familias en situación de calle. En 2019 hay personas, como dijo Ana, que tienen otras características, entonces también, porque lo que no dice ahí, lo que ahí no decía, es que muchos de los que están en esa situación son los que por una causa u otra terminan delinquiendo de nuevo. Salen de la cárcel con la voluntad de no delinquir y no tienen a dónde ir. Y no llegan a la posada, unos llegan, otros no llegan, van a la calle y duermen en la calle. Y cuando pasan un día y medio sin comer, pasa una señora por al lado y le sacaron la cartera y reengancharon de nuevo en la carrera delictiva. Eso tiene que ver. Y después otra cosa que también para Jaime. Él me dijo que había que sacar que la DINALI no podía depender del Ministerio del Interior. No, las cárceles no pueden depender del Ministerio del Interior. Y como la DINALI depende del INR, y hay un proyecto de ley que presentamos nosotros en el Parlamento para crear un servicio descentralizado con las cárceles, está en discusión. Nosotros proponemos que dependa del Ministerio de Educación y Cultura. No dependa, un servicio descentralizado no depende, tiene un organismo de referencia. Que el organismo de referencia sea el Ministerio de Educación y Cultura. Esto se discutió en un ámbito multipartidario, en todos los partidos. Pero después que se aprobó, hubo quienes dijeron, no, tiene que seguir teniendo como referencia al Ministerio del Interior. Entonces nosotros presentamos, sí o sí, servicio descentralizado. ¿Cuál es el organismo de referencia? Y que lo resuelvan los legisladores, para no poner condiciones previas. Pero junto con eso va la DINALI. Así que está planteado que la DINALI salga del Ministerio del Interior. Pero esto es lógico. La policía persigue al delincuente, investiga al delincuente,
detiene al delincuente, lo lleva a la justicia y después se lo devuelve para que lo rehabilite. Se consideran enemigos en general. El delincuente no considera enemigo a la policía. Entonces, lo sumo que puede hacer es dar seguridad, pero que lleve adelante las tareas de rehabilitación tienen que ser operadores penitenciarios civiles, que especializados en la rehabilitación. Y por último me meto en el tema, porque el tema es el pregreso y el egreso. Yo creo que lo que se está haciendo acá es un paso muy importante, pero el problema que va a tener la DINALI es cuando diga, bueno, esta persona está pronta, esta persona tiene que trabajar. Y tienen un conjunto de empresarios que da pasantías de trabajo. Capaz que en la pasantía algunos lo toman, pero mientras no haya una voluntad social de contener con trabajo al que está en condiciones de trabajar, y un organismo dice que esta persona está rehabilitada y en condiciones de trabajar, si no se le da trabajo, bueno, entonces en algún momento puede volver a delinquir porque no tiene otra. Y eso tiene que ser motivo de discusión, y que ese motivo de discusión vincule el problema de las personas privadas de libertad con los problemas de seguridad de la sociedad. Porque si en las cárceles se sigue formando gente para trabajar, porque tampoco te medicamos, cuando nosotros entramos había 80 personas trabajando, hoy hay más de 4.500. Entonces está bien, no están las 11.000. Yo creo que algunas de las 11.000 no van a trabajar nunca, pues no van a querer trabajar nunca, algunas, pero la mayoría puede querer hacerlo. Hoy hay que darle la oportunidad de hacerlo, pero 4.500 al lado de 80, estamos en una diferencia bastante grande. Y lo mismo los que estudian y los que salen afuera. Nosotros teníamos una dificultad para que trabajaran afuera, que estudiaran afuera. Teníamos que presentarle a la justicia la razón por la que determinada persona tenía que salir. Y la justicia la autorizaba o no. A partir del último presupuesto, los directores de establecimientos pueden autorizar a la persona a salir a trabajar sin necesidad de la justicia. Nos dijeron, se le van a escapar la mitad. Bueno, esto empezó 2015, creo. De 2015 a la fecha, autorizados por directores de establecimientos, se escapó uno. Autorizado por la justicia, decenas. Entonces, esa relación que decían no es correcto. Cuando se valora quién puede salir es porque tiene una trayectoria adentro y lo pide mucho mejor el que está cerca de él que un juez. Entonces, esto se puede seguir haciendo. Nosotros tenemos la posibilidad de que salgan a trabajar, salen a trabajar. Hay personas privadas de libertad que han arreglado escuelas, liceos, hospitales, plazas, parques. O sea, se puede seguir haciendo, pero mientras ahí se da, y termino, se da una situación que tendría que ser muy significativa. Cuando llegan a un lugar público, una escuela, a un barrio, la gente del barrio los rechaza inmediatamente, con fuerza, violentamente los rechaza. A los 3 días los está aceptando, y cuando terminan de trabajar los homenajean y le dan un premio y le hacen homenajes públicos. Quiere decir que se puede hacer, pero hay que hacer esto integrándolo en un sistema que la mayor parte tenga la oportunidad y hoy no la tiene. La última. Sí, disculpen, pero porque uno cuando agarra algo en marcha tiene 2 posibilidades: o entra a trabajar sobre lo que está en marcha y traer rémoras
del pasado, con vicios del pasado que nos resultan del trabajo. O, como se hizo en República Dominicana, se crea el sistema viejo y el sistema nuevo. Y el sistema nuevo no tiene vínculo ninguno con el sistema viejo. Y paulatinamente se va pasando del sistema viejo al sistema nuevo hasta que el sistema nuevo termina con el sistema viejo. Bueno, ahí el problema es presupuestal. Como es presupuestal, el tamaño de las cárceles. Hoy se dice, sí, tiene que ser no más de 500 personas. Cuando nosotros asumimos con 6.500 plazas y 8.500 personas privadas de libertad, fuimos a hablar con él. No habíamos asumido, pero hablábamos en vez de asumir, a hablar con el futuro ministro de Economía. No hay presupuesto para eso. El único camino es el acuerdo público-privado, porque salía no menos de 80 millones de dólares y como estaba el Uruguay, esa inversión no se podía hacer. Y entonces hubo que hacer una cárcel de 2.000 personas. Pero ahí, porque un sistema necesita dos cosas, necesita recursos, personas y gestión. Y las personas, cuando vienen de atrás, son personas preparadas para otra gestión, no para la gestión de lo que se quiere hacer ahora. Entonces hay un problema. Y la sustitución es lenta. Y con Miguel decía, en el 2010 empezó una reforma, y no lo dijo, pero lo dice, pero se quedó. No se quedó. Esa reforma tiene determinadas características que necesita no solo tomar la decisión de hacer algo, sino contar los funcionarios que puedan llevar adelante ese algo. Y necesita los recursos que permitan llevar adelante ese algo. Entonces, en determinado momento, se enlentece hasta que se busca forma de sustitución. Cuando eso se alcanza, se puede pegar el impulso, pero no es por voluntad, como a veces se plantea, de dejar lo que se empezó en el 2010. Yo insisto que 2 o 3 meses algo vamos a ver. Y bueno, disculpen, desordenado y sin atenerme demasiado al tema, pero no tenía otra. Gracias.